heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Prólogo 1. Los inicios de un dios. Oscuridad. ¿Es todo lo que pueden ver mis ojos? ¿Una infinita oscuridad? ¿Estoy solo en este vacío infinito de oscuridad? Me parece una ironía que siempre presumí de mis ojos benditos, y ahora me encuentro sumido en la oscuridad. No puedo mover mi cuerpo, mucho menos abrir mis ojos, pero de alguna forma puedo mantenerme consciente, pero eso pronto terminará. Este maldito sello pronto me consumirá en un profundo sueño que tal vez nunca termine. Incluso ahora no puedo evitar reírme de buena gana. El que alguna vez fue temido y respetado por todo el mundo al punto de que los propios Kages tenían órdenes de los Daimyo de no enfrentarle, aquel al que incluso los Bihulu llamaron monstruo, aquel que decidió renunciar a todos los que alguna vez se preocuparon por el ir en búsqueda del poder definitivo, aquel que sobrevivió a innumerables batallas contra los hombres y mujeres más poderosos del mundo ninja, aquel que se consideraba a sí mismo un dios ahora está reducido a un mero humano encerrado en un sello que nunca debieron tener en su poder, apenas haciendo uso de sus últimas fuerzas para mantenerse despierto antes de dormir, tal vez para siempre. Te preguntará a qué me refiero, y solo porque no tengo nada mejor en que usar el tiempo que me queda, te contaré todo desde el principio. Todo empezó hace unos 25 años, el día 10 de octubre en Konoha no Sato, la aldea ninja más poderosa de entre las 5 grandes naciones ninja. Ese día se supone sería el día más feliz para dos personas en específico, el Yondaime Hokage, Senju Minato, mejor conocido en el mundo ninja como el Konoha no Kiroi Senko, el hombre que masacró a ejércitos de shinobis de Iwagakure no Sato, convirtiéndose en un héroe a los ojos de Konoha, el hijo de la legendaria Sannin, Senju Tsunade, y de su difunto amante, Dan Kato, su esposa, Uzumaki Kusina, mejor conocida como el Akaichi Shio no Habanero, una de las últimas sobrevivientes de Usushigakure no Sato. El motivo por el que se supone este día era tan especial para la pareja es que Kusina finalmente daría a luz a los trillizos que esperaba. Finalmente ambos padres cumplirían el sueño de tener una familia numerosa para restaurar sus respectivos clanes. Olvide mencionarles que el matrimonio Senju Uzumaki tiene otros dos hijos mayores, Senju Uzumaki Akane y Senju Uzumaki Arashi, líder del clan Uchiha, Uchiha Itachi. Este hombre fue uno de los sujetos que más admire y respete, pero a su vez, fue alguien que me causó muchos problemas, y hasta cierto punto uno de los responsables de que yo esté en esta situación, pero me estoy desviando del tema. Esa noche Minato y Kusina habían ido a una zona lejana a Konoha para que Kusina diera luz, en compañía de Sarutobi Biwako, la esposa del Sandaime Hokage, otra kunoichi médico y un equipo Anbu. La razón de esto es porque detrás de Kusina existía un secreto que solo unos pocos elegidos tenían el privilegio de conocer. Kusina también es conocida como la segunda Jinchuriki del Kyuubi. Esta lo recibió de Uzumaki Mito, la esposa del Shodaime Hokage, el cual a su vez lo consiguió durante su última batalla con Madara Uchiha en el Valle del Fin. Te preguntarás qué diablos tiene que ver este hecho con dar a luz. Pues muy simple, durante el embarazo de una Jinchuriki la energía que normalmente se usa para mantener el sello del Bihulu se utiliza para. Este riesgo es mucho mayor ya que hablamos de la Jinchuriki del Bihulu más poderoso de entre los 9. Durante el nacimiento de los hijos el sello es muy débil, lo cual da el riesgo de que el Bihulu escape, matando al Jinchuriki en el proceso. En el pasado el Shodaime Hokage usaba su Kekko y Genkai Mokuton para contener al zorro cada vez que su esposa daba a luz. Desgraciadamente esa habilidad sagrada ya no existía en Konoha, al menos no en esos días, mas sin embargo Minato era uno de los usuarios de Fuinjutsu más poderosos de la historia, tenía las habilidades suficientes para contener al Kyuubi. Además las cadenas de chakra de Kusina también ayudaban. En situaciones normales todas las medidas de seguridad tomadas habrían funcionado. El lugar estaba lo suficientemente alejado de Konoha como para que en el caso de que el Kyuubi escapara le tomaría un tiempo llegar a la aldea, y en ese tiempo el Sandaime podría
idear un plan. Además, el lugar estaba custodiado por un equipo Anbu elegido por el propio Sandaime para evitar un ataque enemigo, aunque esta posibilidad era remota. Además, el propio Yondaime estaba supervisando el sello del zorro. Sin embargo, esa noche ocurrió algo que nadie esperaba. Tal como se esperaba, nacieron 3 niños. El mayor era un varón de pelos rojos y algo lacio como los de su madre, piel de un tono como el de su padre, 3 curiosas marcas de bigotes en cada mejilla y ojos purpuras. Fue nombrado una niña de piel blanca, pelo rubio como su padre pero lacio como su madre, curiosas marcas de bigotes en cada mejilla al igual que su hermano y ojos azules. Esa fue nombrada Senju Uzumaki Kazumi. Finalmente, el tercero y más pequeño era un poco diferente a los demás pero a la vez muy similar. Tenía la piel pálida casi enfermiza pero no tanto como Orochimaru, pelo rubio que a pesar de ser cortito aún se podía apreciar que sería de punta, no presentaba marcas de bigotes a diferencia de sus hermanos y tenía los ojos azules como su padre y hermana. Sin embargo, ese bebé era muy diferente a los otros dos. La razón: a pesar de ser un recién nacido ya tenía un chakra enorme, mucho más de lo que su pequeño cuerpo podía resistir. Esa noche este niño lloraba de dolor y agonía al sentir como su poderoso chakra aplastaba su cuerpo. Incluso sus padres estaban totalmente aterrados ya que a ese ritmo no sobreviviría. Este bebé era yo, Senju Uzumaki Naruto, o como mejor me conocerían en el futuro, Namikaze Naruto. Me gusta más cómo suena esto pero lo explicaré más adelante. A pesar de que no recuerdo nada de esa noche puesto que yo era un bebé, pude ver en los recuerdos de mi padre que él estaba genuinamente preocupado por mí al igual que mi madre, pero no tuvieron tiempo para reflexionar sobre mi salud ya que lo ocurrió esa noche cambiaría para siempre no solo Konoha sino a todo el mundo shinobi. A los pocos segundos de nuestro nacimiento un hombre encapuchado con una máscara naranja cubriendo su rostro que solo dejaba ver un ojo, Sharingan completamente maduro, asesino a los Anbu que custodiaban el lugar, asesino a las parteras y me tomo como rehén. Naturalmente Minato le confrontó haciendo uso de la velocidad que le dio el alias del rayo amarillo, pero el enmascarado no era nada tonto y cubrió la manta que cubría mi cuerpo con sellos explosivas, obligando a mi padre a transportarse a otro lado, dejando a Kusina y mis hermanos a merced del enmascarado, tal y como él quería. Después de ponerme a mí y a mis hermanos a salvo en una choza a las afueras del pueblo, el Yondaime fue a enfrentar al enmascarado solo para la sangre. Kusina tirada y apenas con vida, el enmascarado de sobre la copa de un árbol mirando al poderoso Kyuubi no Yoko ahora bajo su control a punto de matar a su antiguo contenedor. Minato fue capaz de salvar a Kusina y ponerla a salvo junto a nosotros. Minato se transportó a la aldea con la intención de frenar al Kyuubi y de hecho llegó justo a tiempo para salvarla de una Bigudama, pero el enmascarado no se lo dejó nada fácil y se vio forzado a enfrentarle primero. La batalla fue corta pero nada fácil ya que ese hombre poseía una técnica espacio-tiempo superior a la del Yondaime y solo fue capaz de herirle porque el hombre se confió más de lo que debió hacerlo. Naturalmente esto no frenó al Kyuubi y esa noche después de alejarlo de la aldea Minato se vio forzado a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, sellar al Kyuubi en uno de sus hijos dando su vida al Shinigami. Kusina protestó al instante pero no le quedó más remedio que aceptar. Ahí fue cuando las cosas cambiaron de forma inesperada ya que, cuando Minato invocó al Shinigami este no siguió lo pedido por el Yondaime, este dividió al Kyuubi en dos partes, la parte Yin y la parte Yang. La primera fue Kazumi, por motivos desconocidos Shinigami no tomó el alma de Minato y lo dejó vivir. Poco después llegó Sarutobi con un equipo de ninjas para ayudar a Minato solo para encontrarlo llorando de felicidad con su esposa cargando a Menma y a Kazumi. Tan concentrados estaban en ellos que cometieron por primera vez la acción responsable de mi oscuridad, la negligencia hacia un hijo. Esa noche el Sandai me vio lo mal que me encontraba y de no ser porque esa noche él me llevó al hospital posiblemente yo no habría sobrevivido. Al día siguiente y después de organizar la búsqueda de los cadáveres de los caídos y de los sobrevivientes se llevó a cabo la reunión del consejo que decidiría mi destino y el de mis hermanos. Ese día Minato y Kusina cometieron uno de los errores más grandes que pudieron haber cometido. Cree ciegamente en una profecía. Meses antes el maestro de Minato, Jiraiya, les había contado de una profecía dicha por el sapo sabio sobre la llegada de un niño que traería a la paz o la destrucción del mundo ninja. Nuestros padres pensaron inocentemente que mis hermanos eran esos niños y que para que protegieran el mundo debían ser protegidos del odio que seguramente les tendría Konoha al saber que eran Jinchurikis.
Después de todo, la bestia que mató a una gran cantidad de ninjas y civiles sin ninguna distinción entre hombre, mujeres y niños seguía con vida dentro de 2 bebés. Aprendí con el tiempo que los humanos temen a lo que no pueden entender y muchas veces el odio se vuelve miedo. Algunos dicen que siempre se odia a un igual o a un superior, un reino superior al de los humanos, y por esto le odian, mas sin embargo por este motivo ellos no pueden dañarlo, mas sin en cambio los 2 niños son inocentes, débiles y sin poder alguno, son las víctimas perfectas para quitar el odio que tienen por la bestia. Una parte de ellos les diría que ellos solo son la cárcel, pero ellos ignorarían esa parte. Es más fácil crearse una ilusión donde ellos tienen razón y hacen bien, cuando la realidad es que saben que están mal. Minato sabía muy bien esto y temía que los aldeanos pidieran la muerte de sus hijos. Él creció en el mundo shinobi donde a veces hay que sacrificar al más débil por el bien del más fuerte. Las necesidades de la mayoría valen más que las de la minoría, es por el bien del pueblo. Konoha vale cualquier sacrificio. El fin justifica los medios. Esas excusas pasaron por su cabeza el día que tomó esa decisión. Aquel día que yo fui anunciado ante el consejo como el Jinchuriki del Kyuubi, ese día Minato y Kushina ocultaron no solo el ataque del enmascarado a Konoha, sino que también ocultaron mi patrimonio como su hijo y me anunciaron como el contenedor de la bestia responsable de su desgracia. Una parte de ellos se quiso excusar pensando que yo no sobreviviría. Como dije antes, incluso desde que era un bebé mi chakra era particularmente poderoso, tan poderoso que estaba matándome cada segundo. Los civiles, naturalmente siendo idiotas, pidieron mi cabeza y gritaban palabras de odio a mi persona. Los jefes de clan me miraban analíticamente, no había odio en sus miradas, solo frialdad e indiferencia. Los ancianos, especialmente Danzou, me miraron con ambición y hambre de poder. Solo Sarutobi me miraba con pena y compasión. Solo él me miró como si fuera un ser humano. Solo recordar lo bueno que fue el anciano conmigo hace que esa parte de mí que aún se considera a sí mismo una persona se arrepienta de todo lo que hizo. El viejo que quería verme convertido en un criminal internacional. Me estoy desviando una vez más del tema. Ese día, después de horas de discusión, gracias al Sandaime no fui ejecutado. De todos modos ellos pensaban que yo moriría, pero contra toda probabilidad sobreviví. De alguna forma mi propio chakra no me mató y Sarutobi cuidó de mí por unos meses antes de que las autoridades de la aldea me arrojaran al orfanato. Minato no quería que alguien descubriera mi patrimonio estando bajo el cuidado de un Hokage. Ese orfanato sería mi hogar por 3 terribles años. Poco sabía Konoha que sus decisiones no solo incrementarían mi odio hacia ese maldito lugar, sino también serían el inicio de mi camino. Poco sabían Minato y Kushina que los engranajes del destino comenzarían a moverse a mi favor. Yo dormía con una expresión inocente, inconsciente de que no solo viviría el infierno día a día en Konoha, sino que también inconsciente de que una figura de un hombre muy alto observaba todas las noches mi cuna en el orfanato, la figura con cuernos demoníacos y ojos anillados, que en un futuro se convertiría en el hombre que me convertiría en lo que fui hace poco tiempo, un dios. La historia de mi vida. En esta han pasado tantas cosas en los 25 años de edad que tengo, no me alcanzaría el tiempo. Siento como pierdo a cada segundo mi conciencia, que como dije antes, tal vez perderé para siempre, así que la resumiré lo mayor posible. No me gusta hablar de mi infancia ya que me hace sentir débil y patético, pero tomando en cuenta que a los ojos del pueblo yo era un Jinchuriki, peor que eso, el Jinchuriki de la bestia que destruyó la aldea y mató a miles de personas, te dejo a tu imaginación el trato que yo recibí. Solo te diré que desde muy pequeño, posiblemente a la edad de 4 años según recuerdo, cuando en ese entonces mi único refugio era un departamento en un edificio abandonado dado por el Sandaime Hokage, yo he sido odiado, despreciado, humillado y en muchas ocasiones golpeado por mano de los civiles y algunos ninjas. Los clanes eran indiferentes hacia mi persona. El Hokage temía a sumergirse en la culpa, por lo que hacía poco o nada para ayudarme. Básicamente mi único apoyo era el Sandaime Hokage. Lo que más dolía eran esas miradas que me despreciaban solo por el hecho de existir. Como despreciaba esas miradas, yo era un mocoso tonto en ese entonces, así que yo quería que la gente reconociera mi existencia, así que me impuse una meta imposible: convertirme en el Hokage. Quería que las personas me admiraran y respetaran, quería proteger ese pueblo de porquería. El momento en que mi vida cambió para siempre y yo sin saberlo estaba un paso más cerca de la oscuridad fue a los 5 años, más precisamente en mi sin contó cumpleaños. Ese día el Sandaime tuvo que acompañar a mi donador de esperma a unas discusiones diplomáticas con Suna, por lo cual no estaría presente. Tengo el presentimiento de que esa ocasión el Consejo Civil movió sus hilos para que el Sandaime no estuviera en el pueblo y pudieran deshacerse de mí de una vez por todas. Esa noche una turba compuesta por unos 40 aldeanos y ninjas desterraron
Mango, Chunin y Genin irrumpieron en mi apartamento con las claras intenciones de destruirme, pero como dije antes, yo desde muy joven tenía un intelecto y poder superior al de la mayoría de los humanos, pero lo ocultaba ya que si los aldeanos me odiaban y temían pensando que yo era un estúpido, si hubieran sabido en ese entonces de lo que yo era capaz, tal vez yo no estaría aquí y ahora contándote todo esto. Esa noche mi apartamento fue totalmente carbonizado, pero fui capaz de escapar por las ventanas tratando de escapar de mis verdugos. Estos sin embargo no se rendirían tan fácilmente y comenzaron a perseguirme cual bestias sin mente. Fue fácil para mí escapar de los civiles, después de todo huir por mi vida era lo que hacía en ese último año, desde que recibí el apartamento y comencé a valerme un poco más por mí mismo. Sin embargo, los ninjas, estando mucho mejor entrenados, lograron acorralarme en el bosque de la muerte. No puedo recordar mucho de esa noche ya que el dolor nubló mi conciencia, pero esa noche fui golpeado de una forma horrible y en varias ocasiones usado como muñeco de pruebas para jutsus y kunais. Llegaron tan lejos como para mutilar uno de mis brazos, pero cuando estuvieron a punto de dar el golpe final, fue la primera vez que despertaría en mí esa cosa que sería tan importante en mi vida. Ese poder inhumano que dormía dentro de mí, mis líneas de sangre. No recuerdo mucho de esa noche, solo sé que esa noche dentro de mí nació por primera vez esa emoción que en un futuro sería tan común en mí, el odio. Al día siguiente desperté con todas mis heridas curadas, incluso mi brazo se había regenerado, estaba en un futón en una habitación oscura. Había matado a todos esos ninjas de una forma tan espeluznante que me tomó años superar ese trauma. Fue entonces que lo conocí a él. Fue entonces cuando conocí a mi verdadero maestro y a uno de los hombres más poderosos en la existencia. Esa ocasión fue mi primer encuentro con Amura Otsutsuki, al que en ese momento yo solo conocía como el tipo con cuernos, pero en ese entonces desconocido para mí. Estaba ante el hermano del Rikudou Sennin. Yo en ese entonces, siendo un mocoso de 5 años, le temía y por muy buenas razones. Su apariencia era casi la de un dios del inframundo, una piel tan pálida que le daba un plazo por su dinero a Orochimaru, muy alto y algo musculoso sin llegar a la exageración. De hecho no parecía pasar de unos 30 años, pelo negro muy largo hasta la cintura con un anillo de oro sujetándolo en las puntas inferiores, ese extraño remolino rojo en el centro de su frente, las esferas negras flotando constantemente a su alrededor, y lo peor de todo eran esos cuernos demoníacos, esos cuernos que lo hacían parecer el mismísimo demonio. El miedo iba a ser mi primera reacción, pero pensando en el hecho de que a mí me llamaban demonio sin siquiera tratar de conocerme, traté de ser amable con ese hombre. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Las cosas que hablé con Amura son cosas personales que no te contaré por ahora, pero tal vez algún día sepas de ello tú mismo. Solo te diré que Amura tenía ideales similares, pero a la vez tan diferentes que su propio hermano. Mientras que Rikudou creía que el amor y la comprensión eran la clave para la paz, su hijo Indra creía lo mismo, mientras que su primogénito Indra creía que el poder eran la clave para la paz. Amura perdió su fe en este mundo, se convirtió en algo similar y a la vez tan diferente de los antes mencionados, se convirtió en el caos. Amura creía que ambas cosas eran la clave de la paz, creía que la luz y la oscuridad estaban entrelazadas en un ciclo de caos eterno. Cuando hay guerras hay dos bandos, los que atacan y los que tratan de defenderse. Los que atacan tratan de proteger a sus seres queridos, del amor nace su fuerza, los que atacan lo hacen ya sea por ambición o por odio. Su sed de venganza les da el poder. Para aldeas ninja eran la causa de que el mundo estuviera tan mal, más específicamente sus gobernantes. Por supuesto él nunca comentaba esto conmigo hasta que yo ya era mayor. Cuando me ofreció ser su aprendiz en ese tiempo, yo siempre deseaba que me entrenara al límite, pero él siempre se negó. Él me decía que para llegar a la cúspide del poder tenía que cruzar por dos caminos, la voluntad de fuego que tanto mencionaba el Sandaime y la maldición del odio. En ese momento no comprendía esto, pero no podía quejarme ni reflexionar sobre ello. Después de todo, Amura, a pesar de todo, me dio un entrenamiento bastante bueno dentro de lo que cabe. Me enseñó el uso de mis líneas de sangre, me hizo un maestro en casi todas las artes shinobi, pero una de las cosas más increíbles que me enseñó fue el uso de una energía llamada magia, que es básicamente la combinación del poder espiritual y las energías de la naturaleza. Este poder era similar al chakra pero muy diferente. El chakra tenía ventajas que la magia no tenía, pero la magia tenía ventajas que el chakra no tenía. De hecho, el arsenal de técnicas y recursos que poseía Amura de este poder era tal que incluso en toda mi vida fui capaz de aprenderlo todo, pero no me quejo, lo que aprendí fue más que suficiente. De hecho, a raíz de una de las magias que aprendí que se convirtió en mi favorita, es que poseo mi apellido actual, Namikaze.
A la edad de 8 años entré a la Academia Ninja, en ese entonces yo aún no conocía el odio así que mi voluntad de fuego era fuerte y deseaba proteger a Konoha y convertirme en el Hokage. Tuve muchos compañeros en la academia, algunos buenos y otros malos. Los herederos y miembros de los clanes poderosos de Konoha fueron algunos de los que más destacaron: Senju Uzumaki Menma, Senju Uzumaki Kasumi, Uchiha Sasuke, Uchiha Sayuri, Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino, Yamanaka Ino, Nara Shikamaru y Akimichi Chouji. También estaba esa chica hija del líder del Consejo Civil, Sakura Haruno, además de ese tipo llamado Sai, una de las tantas marionetas de Danzou que tenía como misión mantener un ojo en los reclutas potenciales para sus oscuros propósitos. Con algunos de ellos llegué a sentir camaradería pero nada más, oculté mis poderes lo suficiente como para no llamar la atención pero lo suficientemente para competir con ellos y ser el novato del año. Con algunos tuve una rivalidad tipo amor-odio. Más específicamente Sasuke y Menma fueron dos de mis rivales por el puesto de novato del año. Respetaba hasta cierto punto a Sasuke ya que ambos caminábamos por un camino oscuro aunque yo en ese entonces no lo sabía, mas sin embargo Menma y yo fuimos enemigos mortales, ya sea nuestro instinto y nuestros linajes decían que estábamos destinados a enfrentarnos infinidad de veces en batalla. De hecho les diré que aunque yo ocultaba mis poderes yo en ese entonces ya era capaz de darle una batalla a la par a Kakashi y Gai, incluso a mis hermanos mayores Arashi y Akane los cuales solo eran superados por la clase S de la aldea, Minato, Kusina, Jiraiya, Tsunade, Hiruzen, Danzo e Itachi, el cual huyó de la aldea después de masacrar a casi todo el clan Uchiha dejando solo vivos a sus padres y hermanos. Desconocido para todos en ese entonces él era controlado por el enmascarado del Sharingan. Entre más me enfrentaba a Menma, que era llamado el príncipe de Konoha, y yo le vencía, mi nombre era más conocido dentro de la aldea, incluso comencé a ganar algo de respeto. Con Kiba, Shino, Chouji y Shikamaru tuve algo de camaradería, y Kasumi, Sayuri, Hinata e Ino. Solo digamos que doy gracias a Kami que Minato le prohibiera a Kasumi tener algo conmigo ya que aunque desconocía que éramos hermanos mi instinto me impedía hacer algo con ella. Durante mis días como genin fui puesto en el equipo 7 con Sakura y Sasuke bajo el mando de Ataque Kakashi, el mejor amigo de mi archienemigo. Mis días como genin aunque me cueste aceptarlo eran memorables, fue cuando mi reputación dentro del mundo ninja comenzó a nacer, hice muchas demostraciones de poder en esos días en misiones de bajo rango que se tornaron en situaciones de alto nivel, mi primer enfrentamiento real contra alguien que no fuera Amura o cualquier otro genin. Sabusa Momochi y Yukiaku, aquellos que me enseñaron por primera vez lo cruel que podía ser el mundo shinobi, la escolta a Yuki no Kunio ahora conocido como Haru no Kuni, en ese entonces ayudamos a la actriz Fujikase Yukie o mejor conocida hoy en día como Koyuki Kasahana a regresar al poder como daimyo derrocando a su tío, Toto Kasahana. Estas y muchas otras más situaciones me hicieron conocido por todo el continente, un simple huérfano salido de la nada convertido en uno de los genin más fuertes. Luego llegó uno de los acontecimientos que hicieron que todo el mundo shinobi me conociera, los exámenes Chunin. Fue un tiempo de retos muy duros incluso para mí, conocí a muchos oponentes fuertes dentro y fuera de la aldea, el peor de todos sin duda Orochimaru el cual fue el responsable de que Sasuke cayera completamente en la oscuridad. El final del examen fueron donde yo una vez más demostraría mis poderes venciendo al Jinchuriki del Ichibi, Sabaku no Gaara, el futuro Godaime Kasekage, así logrando salvar a la aldea, aunque el costo de ese suceso fue la muerte de mi querido abuelo, Hiruzen Sarutobi. Después de eso yo me dediqué a convertirme en alguien fuerte, no solo fuerte, yo quería ser el más fuerte, quería ser tan poderoso que todos me respetaran y que nadie se atreviera a volver a tocar Konoha. Pasaron 5 largos años y antes de darme cuenta yo era el shinobi más fuerte de la aldea con solo mi padre siendo capaz de enfrentarme, mi nombre era conocido en todo el mundo, en palabras de muchos mi voluntad de fuego era tan grande como la del propio Shodaime Hokage, me sentía en la cima, finalmente tenía todo lo que yo quería, un rango alto dentro del pueblo, muchos camaradas, mi vida amorosa solo digamos que tuve una vida plena, tenía dinero para despilfarrar a mi antojo. Todo era perfecto hasta que llegó ese momento, tal y como dijo Amura, el amor me hizo fuerte pero confiado, demasiado confiado, no podía ver la malicia en los ojos de las personas, una vez más el consejo con apoyo del propio Yondaime Hokage volvieron a joder mi vida. Minato había decidido escoger un sucesor para el puesto de Godaime Hokage, había candidatos notables para este puesto yo siendo el primero, para decidir quién sería el próximo Hokage se realizó un torneo donde fue toda la aldea y siendo el propio daimyo el juez, yo
vencí fácilmente a todos mis oponentes, hasta que llegó el momento decisivo, el combate entre yo y el otro candidato al Hokage, Menma. El resultado de ese combate fue la causa de mi caída, la causa de la traición hacia mi persona por parte del consejo y de Konoha misma. Finalmente lo había entendido, lo que Amura tanto quiso hacerme ver, yo me convertí en un vengador, me convertí en una manifestación del odio, yo me convertí en... Es una lástima, parece ser que el sello finalmente consumirá toda mi mente, pero ¿sabes algo? Tengo el presentimiento que no será la última vez que nos veremos, tal vez en un tiempo conocerás toda mi historia. La historia de Namikaze Naruto, ex Jounin de Konoha no Sato, el Jinchuriki del Jubi no Kami. Lo que ocurrió después de... Antes de continuar con la inevitable batalla entre Fairy Tail y Phantom Lord, regresemos al continente elemental para saber qué fue después de una de las batallas más grandes de toda la historia de este. Konoha no Sato. Hoy es una hermosa mañana en la normalmente pacífica Konoha, los ninjas se preparan para otro día más de arduo trabajo, los civiles realizan sus actividades cotidianas mientras los niños se encaminan hacia la academia. En el corazón de la aldea que pasa a ser la Torre Hokage, el Yondaime Hokage se encuentra como todos los días enfrentando a su odiado Nemeisi, el papeleo. Los últimos 2 años no parecen haber sido los mejores para el hombre, por lo menos ya un par de canas adornan su cabellera a causa del estrés de los últimos años, su vestimenta sigue siendo la de costumbre, su uniforme Jounin con su Aori del Hokage, el hombre tiene algunas ojeras bajo los ojos y una expresión de aburrimiento a causa del papeleo. Algún día descubriré una forma de venerte, gruñó Minato mientras firmaba y sellaba documento tras documento con algo de fuerza, pensando que de esa forma castigaba al papeleo por hacer su vida como Hokage una experiencia aburrida. Ya harto de tanto documento decidió tomarse un pequeño descanso mientras abría la gaveta de su escritorio, sus ojos obtuvieron cierto brillo al ver una de las obras de su sensei y estaba a punto de tomar el libro entre sus manos antes de notar que junto a este estaba el libro Bingo, dio un pesado suspiro antes de tomar el libro entre sus manos abriéndolo en las últimas páginas. Nombre: Naruto Uchiha, alias Rey Dragón de la Muerte. Edad: 15 años casi 16. Apariencia: mide alrededor de 1,70 de altura, tiene ojos azules, piel pálida y pelo rubio, es muy parecido al Yondaime Hokage, normalmente lleva ropas oscuras y un abrigo negro con detalles dorados. Kekkei Genkai. Sharingan, Mangekyo Sharingan Eterno, Mokuton. Niveles de chakra. Alto nivel Biju. Nivel de amenaza. Clase Alpha, SSS. Huye si lo ves, que no te encuentre y si lo hace suplica por tu vida, no lo enfrentes si tienes un nivel menor a Kage. Armas: Gunbai de Madara Uchiha. Kuchiyose. Tigres y Fénix. Habilidades especiales. Puede usar magia al igual que chakra, puede crear agua de la nada como el Nidaime Hokage, puede usar los 5 elementos de la naturaleza. Rasengan, ha creado su propia versión elemental, Kami no Kosen, técnica espacio-tiempo superior al Iraishin no Jutsu, tiene un factor de regeneración muy poderoso, usa el elemento Yin-Yang a un nivel increíble, usa técnicas de destrucción masiva capaces de destruir pueblos o personas. Relaciones familiares: Hitomi Uchiha, madre fallecida; Madara Uchiha, abuelo fallecido; Minato Senju, padre; Tsunade Senju, abuela; Menma Senju Uzumaki, hermano; Kazumi Senju Uzumaki, hermana; Hashirama Senju, antepasado; Tobirama Senju, antepasado. Afiliación: ninguno. Hazañas: salvo a Konoha de una invasión, derroto a Momochi Sabusa sin romper a su Dar, mato a Orochimaru del Sannin sin romper a su Dar, derroto al Raikage sin romper a su Dar, libero a Nami no Kuni del reinado de terror de Gato el Magnate, un puente lleva su nombre, asesino a Kisame Oshigaki, derroto a los líderes de Akatsuki y peleo en igualdad con Adam Uchiha, se desconoce si está vivo o muerto, fue visto por última vez asesinando a Deidara y Sasori hace 2 años. Recompensa: 500 millones de Ryuen Iwa, vivo, Oto, vivo o muerto. No pudo evitar que una lágrima traicionera saliera de sus ojos mientras leía la última edición del perfil de su hijo ya hace 2 años, no pudo evitar recordar cómo habían sido las cosas ya hace 2 años, cuando el equipo formado por Kakashi, Asuma, Kurenai, Gai, Yugao y Tenso regresó de Amegakure después de haber ido por su cuenta al escuchar rumores sobre su hijo. Fue un momento muy difícil ya que en esa ocasión él se encontraba en una reunión con el consejo y no hace falta decir que fue uno de los momentos de mayor caos mental y emocional para todo el consejo en general y daba gracias a Kami que en esa ocasión Tsunade y Jiraiya se habían llevado a sus hijos fuera de la aldea si no se hubiera desatado un pandemonio.
Después de escuchar la primera parte del informe de boca de sus ninjas sobre la pelea con Pain, que en realidad se llamaba Nagato, las reacciones del Consejo Civil y de los ancianos no tuvieron precio cuando se enteraron de que Akatsuki tenía en su poder a un usuario del doujutsu legendario de Rikudou Sennin. Estas dos facciones prácticamente saltaron cual lobos hambrientos hacia un animal moribundo, prácticamente exigiéndole a gritos que enviara un escuadrón Anbu a capturar al usuario del Rinnegan, meterlo bajo el cuidado de Danzo y convertirlo en el arma de Konoha. Naturalmente estas propuestas fueron derribadas por el lado Shinobi, afirmando que Konoha no contaba con activos tan poderosos para contener a alguien del calibre de Nagato. Todo se convirtió en una batalla de poderes que quedó en un punto muerto, por un lado la facción de los jefes de clan y el Sandaime que se oponían a las aberraciones de los ancianos y los civiles, no solo por motivos éticos y morales sino por el sencillo hecho de que les aterraba la idea de darle a Danzo el control absoluto de un usuario del Rinnegan al viejo halcón de guerra. Además, dicho usuario era el líder de un pueblo shinobi. Capturar al líder de un pueblo ninja y usarlo como un arma podría desatar el pánico entre otras naciones, llegando tan lejos como para aliarse y declarar la guerra a Konoha por temor a que ésta haga lo mismo con ellos. Por otro lado, los argumentos del lado shinobi caían en oídos sordos de los ancianos y los civiles, que decían que eso poco o nada importaba, ya que con el Rinnegan en Konoha las naciones no tendrían oportunidad con ellos. Era una batalla de política y argumentos muy reñida, pero que fue cesada por una persona inesperada, Kusina Uzumaki, antes Kusina Senju Uzumaki, ahora una de las personas más influyentes dentro de la aldea, ya que, a pesar de estar divorciada del Hokage, aún tenía ciertos beneficios dentro de la aldea, sumando el hecho de que por cuestiones legales pasó a ser la cabeza del clan Senju y la cabeza del clan Uzumaki, ambos clanes fundadores junto a los Uchiha. No hace falta decir que la pelirroja se había vuelto una piedrita en los zapatos de Danzo y el Consejo Civil. La mujer Uzumaki no solo respaldó los argumentos ya dados por el lado shinobi, sino que también señaló el hecho de que el usuario del Rinnegan se había convertido en un aliado de Naruto, lo que volvía arriesgado un intento de captura. Después de eso, Minato había pedido a los Jounin que prosiguieran con el informe, ya queriendo zanjar el asunto, pero después de dar esa orden fue cuando el verdadero caos se desató entre los miembros del consejo. Fueron dos palabras dichas por Kakashi, pero fueron suficientes para dejar en shock emocional al Yondaime y al propio Fugaku Uchiha. Uchiha Obito vive. ¿Cómo diablos estas dos personas podrían olvidar a dicha persona? Fue el difunto estudiante de Minato y uno de los miembros del clan Uchiha. Fue más de una hora de gritos de incredulidad y de pánico, con la mayoría diciendo que eso era imposible, pero cuando finalmente Minato retomó el control de sus emociones, fue capaz de retomar el orden pidiéndole a sus Jounin una buena explicación. Todo lo escuchado por la próxima hora dejó helados a los miembros del consejo. Algunos encontraron difícil de creer que el que en su momento fue considerado la oveja negra del clan Uchiha se hubiera convertido en el líder de la organización clase S, a la que incluso los Kages temían. Minato y Kusina mismos tuvieron sentimientos encontrados cuando descubrieron que Obito fue el responsable del ataque del Kyuubi. Fue peor cuando descubrieron que él también fue el responsable de la guerra civil en Kiri contra los usuarios del Kekkei Genkai. Muy pocos notaron que Danzo se puso nervioso cuando mencionaron que Obito poseía el Jutsu Izanagi. Naturalmente el lado civil y los ancianos no tardaron mucho en tachar a Obito de monstruo o de traidor, y a decir verdad ese pensamiento cruzó por la mente de algunos del lado shinobi, pero toda la opinión cambió cuando los Jounin prosiguieron con su informe. La mención de un nombre, Uchiha Adam, desconocido para la mayoría pero que fue suficiente como para provocar que Fugaku y el propio Sandaime entraron en pánico. Obviamente las reacciones de terror puro de estos dos no pasaron desapercibidas por el resto del consejo, los cuales le pidieron explicaciones. Fugaku dijo que era una historia que se pasaba de jefe de clan a jefe de clan, que mencionaba que el folclore Uchiha mencionaba a alguien de nombre Adam como un demonio de poderes inimaginables y con una maldad tan grande que pondría a Orochimaru en vergüenza. A su vez el mismísimo Hiruzen dijo que Hashirama le había comentado que Adam fue alguien muy peligroso en vida y que le alegraba que dicha persona estuviera muerta. Obviamente este relato fue desestimado por los civiles como meros cuentos o exageraciones, pero para el resto fue algo a tomar en cuenta, ya que de entrada el Shodaime siempre será recordado no solo por su inmenso poder, sino que en su mayoría por su gran corazón y la facilidad con la que podía perdonar incluso al peor de los criminales y darle una segunda oportunidad. Muy idealista, pero así era dicho hombre. Era difícil de creer que este hubiera sentido alegría por la muerte de una persona. Los temores fueron confirmados cuando los Jounin le
les relataron todo lo descubierto durante su estancia en Amegakure, sobre cómo Adán era el verdadero portador del Rinnegan y que lo trasplantó en Nagato siendo tan solo un bebé, cómo fue el responsable de que Obito entrara a una senda oscura, como dicho hombre robó una de las técnicas de Orochimaru, arrebatándole su cuerpo a Obito no sin antes confesarle que él había sido el responsable de la muerte de Rin Nohara y de cómo en múltiples ocasiones estuvo a punto de asesinar a Naruto. Todo en sí fue un verdadero caos con una serie de sentimientos encontrados ante el relato de los Jounin. Fue una de esas pocas ocasiones en que Yondai me dejó conocer al mundo su furia. El legendario Kiroi Senko estaba enfurecido. Esta persona no solo era responsable de que su estudiante Uchiha hubiera tenido un final miserable, sino que también había sido responsable de que uno de sus estudiantes tuviera que matar a otro sin que él pudiera hacer nada. Además, dicha persona era indirectamente el causante del ataque del Kyuubi donde miles de inocentes murieron. No conforme con eso, después de una serie de manipulaciones, le roba el cuerpo a Obito con una técnica del difunto Sannin Serpiente y lo usa para casi matar a su hijo, aquel hijo que por su estupidez creció sin estar ahí para él. Minato en esa ocasión estaba genuinamente furioso, sus instintos paternales y de maestro haciéndose cargo de su mente y prácticamente desatando un instinto asesino inconmensurable. Mientras esa ocasión el Sandaime tuvo la decencia de parecer avergonzado, nadie lo culpaba, pero eso no le impedía sentir remordimientos, ya que incluso después de muerto las técnicas enfermizas de Orochimaru, aquel hombre al que llegó a ver como a su propio hijo, seguían causando caos a personas inocentes. Para sorpresa de todos, incluso la propia Kushina estaba genuinamente preocupada por la seguridad de Naruto. Después de todo, hasta hace poco la mayoría de la gente creía que la mujer de cabellos rojos no sentiría otra cosa que desprecio y odio contra el descendiente de Madara por ser el fruto de una infidelidad entre su marido y Tony. Esta creencia orilló a los ancianos a intentar convencer a Kushina de crear algún sello de contención para someter a Naruto como una forma de venganza contra Tony. ¿El resultado? Una mujer Uzumaki hecha una verdadera furia a punto de asesinar a las momias. Su respuesta: ¿por qué clase enferma me toman, malditos hijos de puta? ¿Cómo creen que puedo odiar a un niño? Un niño que no pidió nacer como el hijo del bastardo Senju. Él tiene sangre Uzumaki, es mi pariente, mi carne y sangre, el hermano de mis hijos. Sobra decir que los ancianos no tomaron nada bien esta respuesta, pero fueron lo suficientemente sabios como para no objetar nada. Al final, después de una detallada explicación de la batalla que no hizo más que incrementar el temor del consejo hacia el Demon Slayer de nombre Adán, los Jounin concluyeron su relato diciendo que se vieron forzados a escapar ya que la batalla era de niveles más allá de la comprensión humana. Explosión solar del infierno y Ranza del Relámpago eran técnicas prácticamente de niveles Biju que, de ser desatadas en Konoha, podían destruirla en un grado tal que sería imposible una recuperación a corto plazo. Obviamente nadie fue capaz de culpar a los Jounin por tomar ese curso de acción, incluso los civiles y los ancianos no les culparon ya que necesitaban todos los ninjas posibles en la aldea, ya que su temor a Adán fue tal que muchos no pudieron evitar compararlo con los difuntos Uchiha Madara o Senju Hashirama. Mas sin embargo, eso fue la gota que derramó el vaso y fue la primera vez en que el consejo observó cómo Senju Minato perdía la calma. El hombre no pensaba en otra cosa que ir a Megakure por sí solo de ser necesario y sacar a Naruto de ahí, incluso si tenía que enfrentarse a una bestia del calibre de los dioses mismos con Kakashi, uniéndosele con la clara determinación de salvar al hijo de su maestro y asesinar al hombre que tomó el cuerpo de Obito. Se necesitaron a todos los jefes de clan, al mismísimo Sandaime y a un escuadrón Anbu para evitar que ambos alumno y maestro cometieran un claro suicidio. Obviamente se vieron forzados a noquearlos y no hace falta decir que Kushina envió un mensaje de emergencia a Jiraiya y Tsunade para que permanecieran ocultos por meses de ser necesario, ya que temía que Adán fuera en busca de ellos para apropiarse del Kyuubi. Los próximos días fueron oscuros no solo para Konoha, sino para todo el continente en general. Todas las naciones en general estaban aterradas ante la situación. Uchiha Adán, ese nombre había causado un inmenso terror en cuestión de días, tanto como el del mismísimo Madara, con la diferencia de que este último estaba muerto, mas sin embargo de Adán no se sabía, y esto obviamente tenía aterrada a la población en general. Las naciones grandes y pequeñas tenían a toda su fuerza militar protegiendo las aldeas y preparadas para defender sus hogares y seres queridos, aunque tuvieran que dar su vida en ello. Los civiles difícilmente salían a las calles y solo los shinobi más valientes entraban a las fronteras de Amegakure con la vaga esperanza de conocer el resultado de la titánica batalla. Solo se encontraban con el rastro de destrucción irreal que sin duda haría que los mapas de la zona tuvieran que ser rediseñados. Los que todavía eran aún más valientes trataban de
infiltrarse en Amegakure con la esperanza de saber de primera mano quién había ganando, solo para encontrarse con la sorpresa de que dicha aldea estaba fuertemente protegida por una barrera tan potente que tal vez incluso ninjas Kage nivel no podrían cruzarla. Toda la situación dio lugar a cierto hecho inesperado entre las masas. La mayoría de la población comenzó a ver a las dos figuras que habían peleado en Amegakure como las claras representaciones del bien y el mal, la justicia y la maldad, la luz y la oscuridad, mientras que veían a Naruto como un faro de esperanza. Al propio Adam lo veían como a la mismísima muerte. No fue sino hasta meses después en que se escuchó el rumor de que Naruto fue visto peleando contra los dos últimos miembros de Akatsuki vivos, Deidara y Sasori, de hecho siendo capaz de acabar con estos. No fue hasta ese momento en que ese rumor se esparció que el continente en general sintió como la tensión desaparecía lo suficiente como para que la población retomara sus vidas normales. El hecho de que Naruto viviera no confirmaba que Adam estuviera muerto, pero les daba una esperanza a la población. Minato salió de sus pensamientos dando un pesado suspiro mientras sacaba de su gaveta una botella de sake con la vaga esperanza de calmarse con tan fuertes recuerdos. El libro Bingo en sus manos se movió a causa de una brisa que entró por la ventana, quedando en una página en específico que causó que el Yondaime volviera a fruncir el ceño. Nombre: Kabuto Yakushi. Alias: Nidaime Shiroyebi, Nidaime Orochimaru. Edad: alrededor de 23 años. Apariencia: hasta hace muy poco Kabuto parecía ser una persona normal, pero en los últimos avistamientos se le describe como un hombre de 1,77 metros de estatura, piel escamosa como una serpiente de color blanco, lentes y cabello blanco algo rebelde. Siempre lleva un abrigo para cubrir su apariencia antinatural. Kekkei Genkai. Desconocido. Niveles de chakra: alto nivel Kage. Nivel de amenaza: clase S, asesinar a primera vista. No lo enfrentes si no tienes un nivel Joun y no tienes suficientes compañeros. Armas: desconocido. Cuchillose. Serpientes. Habilidades especiales: solo se conoce que tiene habilidades prodigiosas como ninja médico, pero se especula que tiene poderes similares a los del difunto Orochimaru. Relaciones familiares: huérfano de Inokuni. Afiliación: ex ninja de Konoha. Recompensa: 200 millones de Ryu en Konoha, Kumo, Kiri, Suna e Iwa, todos vivo o muerto. Minato solo pudo negar con la cabeza, sin duda algo irritado mientras cerraba su libro Bingo. Kabuto Yakushi se había convertido en un problema para las naciones ninja en general, después de que se calmara todo el asunto de Adam, por supuesto sin que las naciones frenaran sus investigaciones para confirmar su muerte. Comenzaron a surgir rumores y avistamientos de Kabuto, el cual lentamente comenzaba a reunir seguidores para unirlos a sus fuerzas en Otogakure. No solo eso, también se decía que era el responsable del secuestro de múltiples personas a lo largo de las naciones para sus experimentos. Obviamente sus acciones no pasaron desapercibidas por las naciones y ahora era un peligroso criminal internacional. Tal cual como su maestro, gruñó Minato con evidente disgusto hacia Kabuto. Aún tenía fe en que mientras su sensei seguía viajando con sus hijos, con Tsunade y Shizune, pudieran encontrar pista alguna de Kabuto para de ser necesario acabar con él personalmente. El sonido de alguien tocando la puerta de su oficina llamó la atención de Minato. Dio la orden y la puerta se abrió revelando a Itachi Uchiha con su típica expresión de "yo no siento nada", vistiendo el uniforme de los Anbu. "Okage-sama", dijo Itachi haciendo una reverencia a su líder en señal de respeto. "Informe", ordenó Minato entrando en modo Hokage, esperando con genuina curiosidad y algo de ansias el informe del que posiblemente sea el Uchiha más poderoso que vive en Konoha. La razón de sus ansias era que hace unos días había recibido un mensaje de Kirigakure no Sato, diciéndole que tenían que entregar un mensaje a Konoha muy importante y que tenían que encontrarse con sus ambos en un punto de encuentro. Obviamente Minato envió a Itachi a dicha reunión, ya que no solo era su Anbu más fuerte, sino que también este tenía una gran posibilidad de sobrevivir en caso de que fuera una trampa, pero internamente él tenía la esperanza de que el mensaje de Kiri fuera alguna posibilidad de poder limar asperezas después de haberles negado hace ya tanto tiempo ayuda durante la guerra civil. Tal como usted me lo ordenó, fui al punto de encuentro con los Anbu de Kiri. Afortunadamente no resultó ser una trampa como habíamos especulado. Los Anbu no quisieron darme muchas explicaciones sobre el motivo de la reunión, ya que dijeron que podría haber espías, pero me entregaron este pergamino, haciendo uso de la autoridad que usted me dio, y cuando me cercioré de que no me estaban siguiendo hice que un Kage Bunshin abriera el pergamino para cerciorarme que no fuera un explosivo, que afortunadamente no fue el caso, pero su contenido sin duda era de vital importancia, así que vine lo más rápido posible para entregárselo, explicó Itachi de forma breve y muy clara antes de entregarle el pergamino al Hokage, el cual lo tomó con evidente ansiedad.
Minato abrió lentamente el pergamino antes de comenzar a leerlo mientras sus ojos se abrían como platos por cada línea que leía. Estimado Yondaime Hokage Dono, voy a ir directo al grano. Yo sé que la relación entre nuestras naciones no ha sido la mejor debido a los numerosos incidentes ocurridos entre nuestros shinobis, especialmente la muerte de tu alumna Rin Nohara después de que en su cuerpo fuera sellado el Zanbi por órdenes del Sandaime Mizukage y casi desatado en tu pueblo de no ser por la intervención de Kakashi Atake, hecho que ahora sabemos fue provocado por Uchiha Adam. Asimismo, el hecho de que nuestra facción, que hasta hace unos años era considerada rebelde, no fue apoyada por ti cuando solicitamos ayuda tuya y nos fue negada ha sido una causa de gran tensión entre nuestras naciones. Sin embargo, los hechos ocurridos hace 2 años, de los cuales no hace falta rememorar ya que posiblemente tú los conozcas mejor que nadie, me han hecho darme cuenta que de haberse desatado una guerra con Akatsuki ya que estos buscaban a los 9 Biju, dicha guerra no habría sido ganada dado el gran grado de desconfianza entre las naciones. Por mucho que nos duela aceptarlo, el nacimiento de Akatsuki de operar en las sombras por muchísimos años es en parte culpa de nosotros, las 5 grandes naciones shinobi, que durante años erróneamente hemos hecho cosas de las que no nos orgullésemos con la excusa de ser lo mejor para el pueblo. En base a esto y al hecho de que aún desconocemos si Adam está con vida, siento la necesidad de convocar a una cumbre Kage para que por primera vez en mucho tiempo discutir seriamente los posibles términos para una alianza verdadera entre nosotros, las 5 grandes naciones shinobi, con la esperanza de que podamos llegar a comprendernos, trabajar juntos y llegarnos a ver como algo más que aliados o rivales. He enviado el mismo mensaje a los Kages de Suna, Kumo e Iwa, espero lo más pronto posible su respuesta, y de ser positiva esperamos su presencia en Tetsunokuni. Atentamente, Godaime Mizukage, Terumimei. Minato terminó de leer ese mensaje con los ojos muy abiertos. Él sinceramente no se esperaba esto, se esperaba cualquier cosa menos esto, mas sin embargo esto era una oportunidad única para el mundo shinobi y no debía ser desperdiciada. Además de sus predecesores el Shodaime y Sandaime Hokages, no había existido ningún otro Kage con la clara disposición de entablar una genuina alianza entre naciones. Con toda vergüenza él mismo no lo había intentado, pero ahora la Mizukage estaba proponiendo la idea y estaba llevándola a cabo. Lo menos que podía hacer era escucharla. Con ese pensamiento Minato tomó un pergamino en blanco y comenzó a escribir su respuesta, todo ante la mirada curiosa de Itachi. ¿Va a ir a la cumbre Hokage-sama?, preguntó Itachi de forma monótona pero interiormente tan emocionado como su Hokage. Él era un pacifista que soñaba con la paz, y en su mente la alianza entre las naciones sería el primer paso para dicho objetivo. Es una oportunidad demasiado grande para ignorarla. Por supuesto que voy a ir, quiero que esto quede entre nosotros por ahora. Lo último que quiero es que el consejo se entere antes de tiempo y hagan algo estúpido. Tú junto con Kakashi serán mis escoltas. Acto seguido Minato invocó a un sapo para que llevara el mensaje a Kiri. Itachi asintió ante lo dicho por el Hokage ya que sin duda sería un gran honor asistir a la cumbre Kage. Por su parte Minato miró el reloj de su oficina, vio que ya eran las 9 de la mañana. Ante la mirada inexpresiva de Itachi, Minato se despojó de toda ropa excepto sus calzoncillos. De otro cajón de su gaveta sacó lo que parecían ser unas ropas deportivas que consistían en un pants negro con franjas blancas, unos tenis negros, una chaqueta negra masculina y una playera blanca. El Yondaime se colocó dichas ropas y de solo sabe dónde sacó un ramo de flores que sin duda sería la envidia de cualquier mujer. Todo esto provocó que una gota saliera de la parte posterior de la cabeza de Itachi. ¿Hokage-sama?, preguntó Itachi enarcando una ceja ante la actitud de su líder. Tal vez no lo sepas dado a que últimamente has viajado mucho por tus misiones como Anbu, pero en las últimas 2 semanas tu madre junto a Kusina han tomado ese hábito de salir a correr por la aldea por las mañanas. Según sé que para no perder condición física, a esto varias otras kunoichi se les han unido e inevitablemente alguna panda de mocosos chunin han rondado por ahí para fisgonear a las chicas. Hace poco alguien me contó que uno de esos malditos se atrevió a tratar de cortejar a Kushi-chan. Eso es algo que no puedo permitir, no siquiera quiero reconquistarla, explicó Minato con evidente fuego en los ojos, sacándole una gota aún más grande al hijo de Fugaku. ¿Aún no se ha rendido en eso de reconquistar a Kusina-sama?, preguntó Itachi con algo de incredulidad. No era un secreto para nadie que desde su divorcio el Yondaime no había escatimado en lo absoluto en intentos de rejuntar a su familia tratando de reconquistar a su esposa. Había intentado desde los métodos de conquista más cliché hasta los más inusuales, desde enviarle chocolates, rosas, invitarla a bailar usando la ropa más ridícula que pudo encontrar, incluso intentando hacer de la men un platillo nacional, entre muchos otros intentos de pésimo gusto, ganando ante todos una mirada
fría de la mujer Uzumaki. Desde el día en que me enteré de que mi hijo casi muere en manos de Adán aprendí algo que Jiraiya Sensei, Hiruzen-sama y Tsunade Kaya-san me han tratado de enseñar por años: no hay nada que sea más importante que la familia. Sé que he cometido errores, pero también aprendí de Naruto que sin importar que tan imposibles parezcan las cosas siempre habrá esperanzas para lograr lo que quieres. Estoy decidido a que repararé mis errores así sea lo último que haga, explicó Minato de forma seria caminando hacia la puerta de su oficina, pero deteniéndose por un momento antes de encarar a Luchia. Por si te interesa saberlo, esos mocosos Chunin tienen también sus ojos en tu Kaasan, dijo Minato, y a una velocidad que bien podría rivalizar con el Raishin Itachi. Ya estaba junto al Yondaime Hokage con ropas similares a las de este, solo que en color rojo. Voy con usted, Hokage-sama, esos Chunin aprenderán a conocer su lugar, dijo Itachi muy tranquilo pero con un aura espeluznante emanando de su cuerpo, con su Mangekyo Sharingan girando con claros deseos oscuros en su mirada. Minato asintió complacido mientras por las calles de Konoha algunos Chunin jóvenes con claros deseos de conquistar algunas MILFs comenzaban a sentir que sus vidas pendían de un hilo. XXXXXXXXXX. Al mismo tiempo, en el subterráneo de la aldea, Danzo Shimura se encontraba sentado en una silla en alguna clase de oficina improvisada con una expresión ilegible en su rostro. A su lado se encontraba Sai en posición de firmes, ambos esperaban de forma tranquila al que sería un posible aliado para la raíz. Un Anbu con el kanji Dene en su máscara apareció frente a Danzo con la cabeza agachada. Danzo-sama, su invitado ha llegado, informó el Anbu con una voz carente de emoción típica de los hombres de Danzo. Hazlo pasar, ordenó Danzo de forma fría mientras su Anbu abría la puerta por la cual entró ni más ni menos que Kabuto. Dicho hombre estaba siendo escoltado por dos Anbu similares a los de Konoha, pero con máscaras negras con el símbolo de Otogakure. Han pasado años desde que no nos veíamos, Danzo, desde esos tiempos en que yo y Orochimaru-sama te diseñamos ese brazo, dijo Kabuto de forma algo burlona, haciendo que Sai y el otro Anbu se tensaran mientras que el líder de Ne se mantenía inexpresivo. Lo mismo digo, Kabuto, siempre me pareció una burla que Orochimaru, en vez de aprovechar su oportunidad de crear un pueblo oculto, solo juntara unos cuantos hombres para la invasión y se dedicara la mayoría del tiempo a sus experimentos, pero tú en tan solo 2 años de haber tomado las riendas de Oto ya incluso tienes algunos Anbu. Siempre vi tu potencial cuando aún trabajabas para mí, dijo el Shimura de forma seria sin que Kabuto se molestara en absoluto por el insulto bien oculto hacia su difunto maestro. Con el tiempo te darás cuenta de que yo ya he superado a Orochimaru-sama en todos los campos, aunque he de reconocer que la batalla de hace 2 años entre Naruto Uchiha y Adam Uchiha fue la oportunidad perfecta para moverme a mi gusto y hacer mis planes, dijo Orochimaru con solo Danzo notando el ligero desprecio con el que mencionaba a Naruto. Tal parece que el estudiante de Orochimaru aún no perdonaba a Uchiha por la muerte de este. Ustedes sabían que ese Uchiha era el verdadero líder de Akatsuki y sin embargo mantuvieron esa información a la sombra de mí, acusó Danzo de forma tranquila, pero Kabuto no se inmutó en absoluto. Soy el estudiante de un hombre que vivió obsesionado con los Uchiha, es natural que hayamos investigado todo sobre ellos, mas sin embargo he de reconocer que incluso nosotros ignorábamos la existencia de alguien como Uchiha Adam. Después de todo era información clasificada que hasta hace poco solo Uchiha Fugaku conocía, de hecho hasta antes de que Naruto Uchiha apareciera nosotros creíamos que quien regia a Akatsuki en las sombras era Madara, pero nunca pudimos comprobarlo, por ello nunca se lo comentamos a nadie, aclaró Kabuto con Danzo asintiendo. Iré directo al grano, Kabuto, quiero saber si la alianza entre Oto y Raíz sigue en pie. He escuchado mucho de tus movimientos en los últimos 2 años, con tu fuerza y la mía juntos estoy seguro que Oto y Konoha se convertirán en la fuerza superior del mundo shinobi, dijo Danzo muy seguro, pero más sin embargo Kabuto comenzó a reír. Kukuku, aún sigues ambicionando muy Danzo, tú solo buscas ser Hokage, nada más ni nada menos, pero estoy de acuerdo contigo en que tu fuerza y la mía serían devastadoras. Permíteme iluminarte a algo más allá de solamente ser Hokage, yo hablo de todo el mundo. Si Danzo se ofendió por el comentario de Kabuto no lo demostró, en otras situaciones no permitiría que alguien como Kabuto se burlara de él, mas sin embargo su curiosidad sacó lo mejor de él y espero pacientemente ver cuáles eran los planes del sucesor de Orochimaru. Kabuto, al notar que había capturado el interés de Danzo, chascuó los dedos y otros 2 Anbu de Oto entraron arrastrando una jaula. En dicha jaula había algo que sin duda heló la sangre de Danzo. XXXXXXXXXXX. Días después.
Krigakure. Mientras tanto en Kiri, más específicamente en la torre Mizukage, Mei miraba con algo de asombro las cartas con las respuestas de los otros Kages, todas traídas por su mano derecha, Bao, el usuario del Byakugan de Kiri. Debo decir que no me esperaba esto, susurró Mei mientras terminaba de leer las contestaciones de los demás Kages. ¿Qué contestaron los otros Kages, Mizukage-sama? Preguntó Ao, evidentemente curioso, ya que la reacción de la mujer decía que la contestación era sin duda inusual. Todos estuvieron de acuerdo con mis argumentos, incluso aceptaron sus culpas. Todos, incluso el Tsuchikage, aceptaron reunirnos para la cumbre, dijo Mei, todavía costándole creer las respuestas de los Kages. Imposible, susurró Ao, encontrándolo difícil de creer. Cuando la Mizukage se propuso a convocar a una cumbre Kage para discutir una alianza, él había sido algo escéptico, pero ahora comenzaba a creer que sí era posible. Parece ser que tu idea funciona después de todo, Naruto-kun. Pensó Mei recordando cierta conversación con el usuario del Sharingan. Escena retrospectiva. En el apartamento de la Mizukage, Naruto y Mei se encontraban en una posición comprometedora, por decirlo menos, en una cama king size. Ambos amantes se encontraban totalmente desnudos, solo siendo cubiertos por una manta, la mujer en brazos del joven mientras este tenía su mentón sobre su cabeza. Debe ser duro, ¿no? La vida de un Kage, sinceramente no me imagino pasar el resto de mis días encerrado en una oficina haciendo montones y montones de papeleo, dijo Naruto estremeciéndose ante la mera idea mientras pegaba más su cuerpo con el de la mujer. No tienes idea, es un trabajo muy duro. No tienes tiempo de nada y por si fuera poco, tienes que ordenar cosas con las que no estás de acuerdo por el bien de tu pueblo, dijo Mei algo triste pensando en la cantidad de veces que se había visto forzada a enviar a sus ninjas a la muerte o realizar actos abominables por cosas más allá de ella. Tonterías. Eres una Kage, la líder absoluta de una aldea, lo mismo con los demás Kages. El bien del pueblo es solo una excusa, gruñó Naruto no estando de acuerdo con Mei, la cual frunció el ceño ante esas palabras. Aún eres un niño, puedes ser un buen amante, pero aún te falta aprender mucho sobre el mundo, dijo Mei ganando una risa del chico. He visto lo suficiente como para saber cómo son las cosas, esas veces que tratan de justificarse con que es por el bien del pueblo no es más que la excusa para no sentirse tan culpables. El pueblo no son unos edificios, el poder militar ni nada por el estilo, el pueblo son las personas, cuando ellos viven bien, cuando ellos son felices, cuando ustedes se sienten en una mesa dejando de lado su egoísmo y piensen en todas esas personas y no en ustedes mismos, entonces realmente harán algo por el bien del pueblo, una cumbre Kage o qué sé yo. Por eso yo no soy líder, es demasiado trabajo ponerme a pensar en tantas personas que no conozco. Aleta de flashback.